Buenas noches, bienvenidos a las noticias del Senado de la República. Estos son nuestros titulares. Gobierno asegura recursos para sus programas sociales. El Senado aprobó la reforma tributaria. Congresistas de la oposición insisten en sus críticas a la reforma. Aseguran que afectará el aparato productivo del país. Comisiones económicas aprueban el presupuesto de regalías para los próximos 2 años. 31.6 billones se distribuirán para la paz, la educación y la investigación científica. Después de 11 años, Piedad Córdoba ocupa una curul en el Senado. Comisión Segunda del Senado aprueba convenio de la OIT que promueve el trabajo digno de enfermeras y enfermeros. Con argumentos de todos los colores y calibres, la plenaria del Senado discutió la reforma tributaria. Mientras unos aseguraron que ahora sí habrá justicia tributaria, otros señalaron que los nuevos impuestos estrangulan la economía. Ana María Sandoval nos trae los detalles de la maratónica jornada. Luego de 14 horas de discusión, donde todos los partidos políticos con silla en el Congreso tuvieron la oportunidad de dar sus opiniones, el Senado le dijo sí al paquete de medidas con el que el gobierno busca recaudar 80 billones de pesos en los próximos 4 años. Tal vez no todo el mundo sale contento con el contenido de la reforma, pero es una reforma estructural que se va a mantener en el tiempo. 60% del recaudo será aportado por el sector de hidrocarburos, que tendrá una sobretasa a la renta adquirida desde el 5 hasta el 15%, dependiendo de los precios internacionales. Estas empresas ya no podrán deducir las regalías del impuesto de renta. También habrá una sobretasa del 3% para las hidroeléctricas. La sobretasa para el sector financiero será del 5% y se mantendrá hasta el 2027. Va a haber recursos para hacer el salto social, para el saneamiento básico, para los acueductos, para las vías terciarias de esa Colombia olvidada. Las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados hacen parte de la lista de los nuevos impuestos. En el caso de las bebidas azucaradas, se cobrará de manera progresiva, dependiendo del contenido del endulzante. Por cada 100 mililitros que tengan más de 5 gramos de azúcar, habrá que pagar. Lo mismo pasa con los alimentos ultraprocesados. Dependiendo de la cantidad de azúcar, sodio y grasas saturadas, será el impuesto. El pan, el chocolate, la miel, el arequipe, el bocadillo, las obleas, el salchichón y la butifarra no pagarán impuestos. Porque la gente, al dejar de consumir los ultraprocesados, va a tener una mejor salud, pero la razón ni siquiera es económica, es de humanidad. También hay aumento en los llamados impuestos extraordinarios. La tarifa por herencias, donaciones pasa del 10 al 15%. En caso de rifas, loterías, el impuesto pasa del 20 al 35% y las ganancias ocasionales suben del 10 al 15%. Senadores de la oposición advirtieron que ante el panorama incierto de la economía mundial, la nueva reforma tributaria asfixiaría el aparato productivo del país. Muchos artículos que van a reducir importantemente los ingresos del Estado. Esta reforma va a aumentar el desempleo, la pobreza, la inflación y ahora también el dólar. Suben los precios, sube el costo de la vida y hay más desempleo. Eso es lo que le pudiera pasar a la nación con esta reforma. A la reforma tributaria le resta el trámite de la conciliación para convertirse en ley de la República. Las comisiones económicas del Congreso aprobaron en sesión conjunta 31,3 billones de pesos de presupuesto de regalías para los próximos 2 años. Las regiones petroleras y mineras serían priorizadas en los planes de inversión. Lo que se quiere con este presupuesto es que existan recursos para hacer una transición a energías más amigables. De los 31.6 billones de pesos, 7.5 billones se asignarán a entidades territoriales productoras y puertos de embarque. 3.8 billones para los municipios más pobres para reducir las brechas sociales. Estos recursos son un tesoro que sale del subsuelo y que tienen que ayudar a mejorar la calidad de vida en los departamentos, en los municipios. Por eso no se puede feriar en programas sin impacto o en programas menores. 10.1 billones serán asignados a los departamentos y regiones del país para la aprobación de proyectos de alto impacto regional. Otros 3 billones se orientarían a financiar proyectos en ciencia, tecnología e innovación. Garantizamos que esta inversión sumada en el año 2023 con 74 billones de inversión del presupuesto general de la Nación
va a ser un beneficio muy grande para los 1.103 municipios y los 32 departamentos. Y los restantes 3.4 billones se destinarán a la construcción de la paz total. Ahora el proyecto pasa a debate en plenarias de Cámara y Senado. Avanza en el Senado una iniciativa que establece fuertes sanciones a quienes ejerzan violencia contra las mujeres en la política. La Comisión Primera aprobó en primer debate un proyecto de ley que conjuga iniciativas presentadas con anterioridad por Piedad Córdoba, María José Pizarro y Germán Blanco, entre otros. Constantemente las mujeres, cuando aspiran o desempeñan cargos de elección popular, se convierten en blanco de violencia física, sexual, psicológica, moral y económica, lo que ha llevado a que muchas desistan de participar de manera decidida en política. Los obstáculos no solamente son materiales, económicos o de violencia material. La violencia también tiene que estar vista bajo las palabras, la manera como nos expresamos, la manera como decimos las cosas. Por medio de una ley se busca acabar con este flagelo. Un proyecto que avanza en el Congreso establece mecanismos de prevención, control, vigilancia y sanción de actos de violencia política contra la mujer. Este proyecto está conexo a que la mujer pueda participar más y se le entregan las herramientas y los elementos de protección. Que busca equilibrar la cancha, que busca que más mujeres estén en la política, pero que puedan ejercer la política en igualdad de condiciones y sin violencias. La senadora Aida Quilcue en días recientes fue víctima de acciones violentas. Un atentado quiso silenciarla. Por esto aseguró que esta iniciativa es clave para las mujeres que deciden ejercer un liderazgo. Nos parece muy importante para muchas mujeres que han ofrendado la vida justamente por ejercer la autoridad, por ejercer la orientación de sus procesos. De esta forma se busca brindar garantías para el ejercicio político de las mujeres. Un llamado urgente a las autoridades para frenar el asesinato, el hostigamiento y los atentados a líderes sociales en Colombia hicieron desde el Senado de la República. En los últimos días, 2 líderes de la comunidad afro en Nariño fueron ultimados por desconocidos, mientras la senadora indígena Aida Quilcue fue víctima de un atentado con arma de fuego. En su cuenta de Twitter, la senadora Aida Quilcue denunció el pasado 29 de octubre que hombres armados dispararon en repetidas oportunidades contra el vehículo en el que viajaba por las carreteras del Cauca y recordó que ella y su familia han sido víctimas de amenazas, persecución y hostigamientos por parte de los violentos. Las amenazas han venido desde el 2008, después de la muerte de mi esposo, que fue asesinado también. El atentado de mi hija. El hostigamiento y la violencia permanente que sufren los líderes sociales en los territorios originaron un llamado con carácter urgente tanto al Ministerio del Interior como a la Comisión de Derechos Humanos para que verifiquen y tomen las acciones correspondientes frente a estos hechos. En lo que llevamos del año, más de 150 líderes asesinados en el país. Los movimientos sociales e indígenas le exigen al gobierno que materialice la propuesta hecha en el marco de la Minga de las Regiones, de poner en marcha los diálogos humanitarios con perspectiva de paz. Hemos visto que con los puestos de mando unificado en algunos municipios esta cifra ha bajado, ha habido unas mejoras, pero nos sigue preocupando. Porque lo urgente es frenar el exterminio de sus líderes sociales. Después de que la plenaria le diera vía libre a la reforma tributaria, el senador Roy Barreras le entregó un parte de tranquilidad a los colombianos. El presidente escucha. El Senado de la República ha cumplido con el primer propósito del presidente Gustavo Petro, una reforma para la equidad. Lo saben los pobres de Colombia, los vulnerables, los jóvenes ninis, lo saben las mujeres cabeza de hogar que no tenían posibilidades de renta mínima, los ancianos, millones de ellos que no tienen ni siquiera esperanza de pensión. Estos ingresos son ingresos para cerrar la brecha social. El presidente Petro dijo 3 cosas que significan el cambio: paz total, justicia social, justicia ambiental. La justicia social es esta reforma tributaria y ustedes saben la posición de defensa del medio ambiente del presidente Petro. Gracias a todos los partidos de gobierno, pido a la opinión pública que comprendan el esfuerzo, el compromiso y la gratitud que nosotros compartimos con todos los partidos de la coalición que han acompañado la agenda del cambio de Gustavo Petro con una mayoría sólida, fuerte, a prueba de todo tipo de mentiras, de menciones, de distorsiones. Aquí está la bancada mayoritaria del presidente Petro garantizando el cambio, porque el cambio son las reformas que hace este Congreso. Muchas gracias.
Llegó la hora de conocer la agenda ambiental con Carol Dow. Carol, buenas noches. Buenas noches. Iniciamos nuestra agenda ambiental con la ola invernal que hasta el momento afecta a 864 municipios y deja 266 personas fallecidas. Este panorama llevó al presidente a declarar la situación de desastre nacional para sumar recursos que permitan agilizar la atención de emergencia a damnificados. Inundaciones y deslizamientos por las fuertes lluvias es lo que trae a su paso el fenómeno de la Niña, lo que ha causado emergencias en varios sectores del país, en especial en las regiones Caribe, Pacífico y Andina. Tenemos varias casas afectadas por el invierno y hay casas que están en muchas zonas de alto riesgo. Existe una estrecha relación entre el cambio climático y este recrudecimiento de la ola invernal que estamos viviendo. El cambio climático hace que los fenómenos tanto del niño como de la niña sean mucho más extremos y que haya más periodos de lluvia y más periodos de sequía. Se estima que va a llover un 30% más del promedio de las lluvias en este mismo periodo del año. Según expertos, la temperatura de las últimas 4 décadas ha ido en aumento, registrándose como las más calientes de la historia. Desde el Senado se han adelantado iniciativas para mitigar los efectos que esto ocasiona. Apoyar las propuestas de la transición energética hacia energías limpias. El senador Honorio Enríquez se solidarizó con los 645.000 afectados que ha dejado la ola invernal y enfatizó sobre algunas situaciones que agudizan el cambio climático. Colombia tiene que avanzar aún más. Mira el tema de la minería ilegal, todos los estragos que ocasiona en lo largo y ancho del territorio, la contaminación de los cauces de los ríos, la deforestación por la producción de la cocaína. Colombia hace parte del Acuerdo de París, en donde se busca limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados y evitar que el cambio climático siga causando desastres. Continuamos hablando de cambio climático porque el senador Marcos Daniel Pineda fue elegido por unanimidad como miembro del Consejo Nacional de Cambio Climático. El congresista conservador de Córdoba se comprometió a alzar su voz para combatir el calentamiento global. Queremos desde allí liderar la política nacional de cambio climático en Colombia, poner en marcha la ley de acción climática, sensibilizar sobre todo a los territorios que esta lucha que tenemos que dar por el cambio climático tiene que ser un compromiso integral del país, articulando esfuerzos del sector público, el sector privado, la academia y los entes territoriales. Aunque muchas personas no lo crean, el desperdicio de alimentos también genera efectos negativos en el clima del planeta. Así lo advirtió la ONU después de informar que el año pasado se botaron 931 millones de toneladas de comida. El desperdicio de alimentos produce entre el 8 y el 10% de los gases de efecto invernadero en el mundo, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El desperdicio de alimentos, dependiendo del país que estemos hablando, puede oscilar entre un 30 o 40%. Valores absolutamente escandalosos. Se calcula que en 2021 se desperdiciaron 931 millones de toneladas de alimentos en todo el planeta. Lamentablemente, en los países donde más hambre hay, como en el nuestro, es donde también tenemos el más alto índice de pérdida de alimentos. La ONU hizo un llamado para reducir la pérdida de alimentos. Con este objetivo, el senador Fabián Díaz pidió la pronta implementación de un proyecto de ley que busca reducir el desperdicio de comida, proteger el medio ambiente y combatir el hambre. Que centros comerciales tienen fechas de vencimiento, alimentos, y prefieren, en algunos casos, no todos, dejarlos perder antes que donarlos a diferentes fundaciones. Reducir el desperdicio de alimentos va a tener beneficios para el sistema climático y adicionalmente es una herramienta fundamental para combatir el hambre en el mundo. Seguimos con el tema del clima. Hay intranquilidad en el país por el mal estado en las carreteras, problemática que se agudizó por el invierno. Senadores piden intervención inmediata del gobierno nacional. Las vías de Colombia se encuentran en grave estado. Sus malas condiciones afectan por igual a transportadores, comerciantes, ciudadanos del común que deben pagar las consecuencias con interminables trancones, cierre de vías y la imposibilidad de transportarse. La ola invernal asociada al fenómeno de la Niña ha generado 533 cierres de vías en todo el país en lo corrido del año. Departamentos como Sucre, Bolívar, Antioquia y Córdoba tienen la esperanza de que a través del proyecto de la Gran Mojana se logre dar solución estructural a esta problemática. Y tenemos una oportunidad con estos 4 departamentos de buscar una solución estructural. Sí, que es el proyecto de la Gran Mojana. El departamento del Valle del Cauca es otro que registra gran afectación. Al menos 20 municipios han declarado la emergencia por daños en sus vías. En el corregimiento de Lobo Guerrero tenemos un hundimiento que nos impide el acceso a Buenaventura
Y eso no solamente está afectando a las comunidades, sino que también está afectando el comercio. Senadores le piden al gobierno nacional tomar medidas urgentes y dar respuesta a las necesidades de las poblaciones para mitigar los problemas que padecen. Además de la construcción de vías, en el tema de infraestructura se puede hacer un énfasis especial en la planeación, en la construcción de las mismas. A la fecha, el Invías ha atendido más de 1000 emergencias viales generadas por las intensas lluvias. El Centro de Altos Estudios Legislativos Jorge Aurelio Iragorri abrió una convocatoria para vincular ad honorem pasantes y practicantes para las distintas dependencias del Senado de la República en el primer semestre de 2023. Otras noticias del Senado en nuestro resumen legislativo. Las inscripciones para los estudiantes que deseen adelantar sus prácticas profesionales en el Senado estarán abiertas hasta el 30 de noviembre y los interesados podrán inscribir su nombre en el correo electrónico cael@senado.gov.co o comunicándose al teléfono 601-382-3086. A estudiantes que quieran venir aquí al Senado, al CAEL, a hacer su práctica, pasantía o judicatura, cualquiera de las tres. Ahí cubrimos todas las posibles carreras profesionales que hay en Colombia. Un proyecto de ley impulsado por la Defensoría del Pueblo busca reconocerles doble nacionalidad a los pueblos indígenas y afros que habitan en las regiones de frontera. Hay intercambio cultural, puede haber intercambio comercial y hermandad sobre todo, porque es que la frontera no siempre genera paz, genera tranquilidad. Las fronteras también generan conflicto por el impedimento de cosas que se pueden lograr entre hermanos. La Alianza del Pacífico, integrada por Colombia, Chile, México y Perú, podría tener un nuevo socio estratégico. La plenaria del Senado aprobó la incorporación de uno de los tigres del sudeste asiático. Y Singapur va a jugar un papel muy importante porque es una de las economías más grandes del mundo, con uno de los PIB per cápita mayores. Tiene además más de 5 millones de habitantes, entonces para nosotros es muy importante el acuerdo. Ante el aumento de las quejas y denuncias por mala prestación de servicios públicos, la Comisión Sexta del Senado pone los reflectores en las acciones de la Superintendencia de Servicios Públicos para que frene el mal servicio y los cobros irregulares. La ineficiencia en la prestación de los servicios de agua, acueducto, alcantarillado, además de las altas tarifas de energía, activaron las alarmas del Senado, donde le pidieron explicaciones a la superintendencia del sector. La superintendencia debe ejercer más control sobre estas entidades para que estos servicios, que deben ser un derecho, no un negocio, pasen a cumplir el papel que les corresponde. Aquí se plantearon varios puntos. Uno de estos puntos importantes es la universalidad de estos servicios públicos, la democratización de la prestación del servicio público. Durante el debate por el agobio que sienten los ciudadanos, el superintendente expuso casos de corrupción, ineficiencia, por lo que solicitó la reforma a las leyes 142 y 143. A partir de la ley 142 y la ley 143, parece que el servicio público no hubiera sido considerado como un derecho humano, sino que se convirtió en un negocio. Esta propuesta fue apoyada por los integrantes de la Comisión Sexta, quienes ratificaron la necesidad de una reforma enfocada en la protección a los derechos de los colombianos. En virtud de dos cosas. Uno, mirar cómo bajamos las tarifas. Dos, cómo podemos garantizar la participación de los usuarios. Y tres, un modelo más equitativo. Con esta iniciativa del Gobierno Nacional apoyada por el Senado, se busca mejorar la prestación de los servicios y bajar las tarifas que se pagan en todo el país. La falta de agua potable y el saneamiento básico en la Alta Guajira sigue siendo preocupación del Congreso. La Comisión de Ordenamiento Territorial llama la atención del gobierno sobre las dificultades que se presentan en varios de sus municipios. Según el DANE, en el 2021 murieron 55 niños por hambre y sed en La Guajira. La principal problemática es que hoy, 5 años después, no se cumple la sentencia de la Corte que ordenó ponerle fin a esta situación para que el Gobierno Nacional suministrara de agua potable el departamento. Tuvimos denuncia también frente a la empresa que prestaba el servicio público, que era una intervención que había hecho el Gobierno Nacional, 5 años, y solo hicieron 4 proyectos en 5 años. Durante la comisión se escucharon las voces de los habitantes del departamento que viven cada día el abandono y el incumplimiento de la promesa del gobierno de mejorar sus condiciones de vida. Al día de hoy
los niños todavía continúan muriéndose. Asimismo, es muy escasa el agua que tenemos en el departamento de La Guajira para poder desarrollar la agricultura. En el desarrollo de la jornada se recibió un inventario del estado actual del departamento y se pactaron compromisos para llevar a cabo unos planes estratégicos para darle soluciones a la comunidad. Se creó una subcomisión para hacerle seguimiento a todos los compromisos allí planteados por el Ministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico y que efectivamente se puedan ejecutar los proyectos que están en curso. Establecer una hoja de ruta con algunos proyectos específicos que se necesitan, no solamente en Riohacha, sino en varios municipios del departamento, urbanos y rurales. La Comisión de Ordenamiento Territorial continuará realizando los debates de control político a esta situación. Esta es una muy buena noticia. El personal de enfermería que labora en todo el territorio nacional podrá tener contratos laborales estables y capacitación permanente. Así lo señala el convenio 49 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito en Colombia desde 1977 y que esta semana fue aprobado en la Comisión Segunda del Senado. En Colombia hay 66.000 profesionales de enfermería y más de 273.000 auxiliares. Según los congresistas, la mayoría no cuentan con condiciones laborales estables, por lo que a través de una iniciativa se pretende reconocer y dignificar la labor del cuidado que desarrollan por la salud de los colombianos. Es un convenio que busca mejorar las condiciones laborales de todas las enfermeras y enfermeros del país. Vamos a obtener que las asociaciones de enfermería puedan exigir unos derechos y unas condiciones laborales dignas. En medio del debate de esta iniciativa, representantes del sector expusieron las problemáticas que enfrentan. Hay enfermeras y trabajadores de la salud en Colombia que hace más de 20 años no disfrutan de vacaciones, no tienen derecho a primas. El déficit del personal de la salud de nuestro país es evidente. Mientras en Norteamérica se cuentan con 12,5 enfermeros por cada 1.000 habitantes, en Colombia esta cifra no llega a 2 enfermeros o enfermeras por cada 1.000 habitantes y los pocos que hay prefieren emigrar. Tenemos más o menos 300 enfermeras que están migrando a países de Europa, Norteamérica, para poder mejorar sus condiciones laborales. Desde el Senado anunciaron la instalación de mesas de trabajo con los ministerios de Salud y de Trabajo para buscar que la contratación del personal de la salud no se siga haciendo a través de contratos de prestación de servicios. La falta de representación en el Poder Legislativo ha sido una queja frecuente de las personas en situación de discapacidad. Esta semana el Congreso empezó a darle solución a esta petición. Fue aprobada en la Comisión Primera del Senado una reforma constitucional que le da una curula a esta población en Cámara de Representantes. Según el DANE, hoy en Colombia hay 3.134.036 personas con discapacidad que representan el 7.1% de la población. Y aunque el Estado colombiano avanza en la protección de sus derechos, hace falta que tengan una representación política en el Congreso. Personas con discapacidad también hagan parte de esa toma de decisiones y se apropien de los asuntos públicos, que sea la voz directamente de las personas con discapacidad. Senadores de diferentes partidos promueven la reforma a la Constitución de 1991 para que esta población tenga representación propia en la Cámara de Representantes y puedan tramitar en el Legislativo los temas inherentes a su condición. Presentamos la posibilidad de generar una circunscripción especial para discapacitados. Ellos hoy representan una comunidad mucho más grande que otras que tienen espacios en las circunscripciones especiales. Venimos trabajando muchos temas referentes a una población que corresponde más o menos al 7% de la población colombiana, y así como hay unas circunscripciones especiales para poblaciones vulnerables, pues hace falta la de la población con discapacidad. Lo que busca precisamente ese proyecto es modificar el artículo 176 de la Constitución, donde se establece que la Cámara de Representantes se elige por circunscripción territorial y especial. De esta forma, los más de 3 millones de discapacitados en Colombia podrían velar por sus intereses desde el Congreso de la República a partir de las elecciones de 2026. 50 familias víctimas de la violencia paramilitar en Córdoba empezaron a ser reparadas como parte del proceso de reforma rural integral. Los campesinos recibieron para su producción 590 hectáreas de una hacienda del Clan Castaño. En medio de las investigaciones por el manejo irregular de los bienes incautados a los grupos violentos y a las mafias del narcotráfico, la entrega de la hacienda Támesis a los campesinos que padecieron en carne propia el conflicto armado se convierte en el inicio de la construcción de la paz total en los territorios. Es un hecho significativo porque la tierra en este país no debe estar en manos, sobre todo la incautada,
no debe estar en manos inescrupulosas, sino en verdaderas víctimas. Desde el Senado aseguran que la entrega de la hacienda a los campesinos también es el primer paso para consolidar una verdadera reforma rural integral. Este proceso se va a ir haciendo cada vez más intenso, pero también de garantizarle a los campesinos y a las poblaciones rurales que esas tierras van a ser productivas. Además, los parlamentarios señalan que la producción de estas tierras tendrá un impacto económico para todo el país. La posibilidad de que tengamos producción alimentaria propia a partir de la producción campesina, que es la que realmente nutre la dieta de los colombianos, es un asunto principalísimo también en materia de medidas antiinflacionarias. Con estas acciones impulsadas y apoyadas desde el Legislativo, se espera que los campesinos y las comunidades indígenas desplazadas por el conflicto armado puedan regresar libremente a sus territorios. Después de 3 meses y medio de permanecer en incapacidad médica, esta semana regresó al Senado Piedad Córdoba. En su primer día de trabajo en la Comisión Séptima habló de las prioridades legislativas en estos 4 años. Reiterando su compromiso con las transformaciones políticas y las reformas que requiere el país, Piedad Córdoba retomó su trabajo legislativo. Salud, trabajo y vivienda marcan la agenda de trabajo de la senadora del Pacto Histórico. Tiene que ver con la reforma tributaria, tiene que ver con el estatuto laboral, que conozco bastante y voy a hacer de ello una bandera. La parlamentaria también aseguró que pese a no haber estado en condiciones de salud para asistir al Congreso, su equipo de trabajo atendió todas las tareas legislativas bajo su supervisión y sus colegas la recibieron con amabilidad. Nos alegra mucho que haya superado sus quebrantos de salud. Estamos en la comisión más social en la que usted siempre ha liderado. Nos alegra también su mejoría en el estado de salud. Y senadora, la hemos recibido atacándola, pero a saludos. Córdoba agradeció las palabras de todos sus colegas de comisión y aseguró que se siente complacida de volver a la Casa de la Democracia después de 11 años de haberse retirado del trabajo legislativo. Hasta aquí las noticias, gracias por acompañarnos. Los invitamos a escuchar los fines de semana Voces del Senado. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.